Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Del mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial nació el propósito de unir Europa, y esa Europa nos ha traído una de las mayores prosperidades de la historia. Fue clave, por ejemplo, en la modernización de España. Europa era una idea de la democracia contra totalitarismos y genocidios. La Europa de hoy, ¿qué es? ¿Y quién es? ¿Quién está al mando de Europa? Europa podría ser ahora mismo una respuesta al auge de los autoritarismos, a quienes quieren acabar con ella porque la quieren débil. It's a big deal, it's a huge deal. Hoy esa Europa es la que claudica ante Donald Trump, la que acude a su campo de golf a firmar aranceles del 15%. Esa Europa en la que cae el valor del euro es la que ha vendido su alma en Gaza, según dijo Josep Borrell. Europa se ha vuelto resignación y muchas veces silencio cuando se fundó precisamente para lo contrario, para ser respuesta. Es importante que lo sea porque el dilema no es menor. Ahora que sabemos que el mundo puede ir hacia atrás, la pregunta es ¿hasta qué época concretamente? Y en lo que Europa decida ser, en lo que sus ciudadanos decidamos que sea, está una parte de la respuesta. Hola, buenos días. Mientras tanto, en Gaza se rozan ya los 60.000 fallecidos oficiales. Al menos 98 de esas muertes se han producido en las últimas horas en bombardeos, como este de ayer en Han Yunis, que han continuado a pesar de las pausas tácticas anunciadas por el ejército de Israel para permitir la entrada terrestre de ayuda humanitaria. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí, 25 de esas personas han muerto desde el domingo en puntos de distribución de ayuda humanitaria según las autoridades sanitarias gazatíes, que ayer cifraron en 147 los muertos por desnutrición en la franja, la mayoría de ellos niños pequeños. The catastrophe is here. Children are dying from starvation, and it's man-made by Israel from A to Z. La catástrofe ha llegado, los niños se mueren de hambre, un hambre provocada por Israel de principio a fin, decía ayer el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, mientras dos ONGs israelíes hablan de un genocidio sin paliativos por parte del gobierno de Netanyahu. El ministro de Exteriores español estuvo ayer en la cumbre de la ONU en Nueva York, en la que se abogó por la solución de los dos estados. Álvarez anuncia que España va a enviar a Gaza 12 toneladas de alimentos por justicia y humanidad. Es un anuncio que de hecho había anticipado ya antes el presidente del gobierno en su comparecencia al mediodía. Anoche el ministro, que estuvo en hora 25, exigió la entrada de más ayuda humanitaria a la franja. No es posible que tengamos a bebés en estos momentos cuya vida depende de tener acceso en los próximos días a alimentos que están pudriéndose en la frontera de la banda de Gaza. Lo último que nos deja la madrugada en nuestro país es el incendio que empezó anoche cerca del municipio de Montbeltrán, en Ávila. Un fuego que se ha propagado fácilmente por las fuertes rachas de viento y que ha obligado a las autoridades a confinar parcialmente esta localidad. La unidad militar de emergencias está allí colaborando en las tareas de extinción. Situamos la última hora desde Ávila. Alex García, buenos días. Buenos días. El incendio se originó por causas que aún se desconocen en una zona forestal arbolada de mucha vegetación entre las localidades de Cuevas del Valle y Montbeltrán y se propagó rápidamente por el viento. Se mantiene cortada la carretera nacional 502 entre los puntos kilométricos 64 y 67 en ambos sentidos de la circulación. Ya por la noche se activó a la UME. 36 medios del operativo contra incendios trabajan en estos momentos en la zona. Se está a la espera de que puedan entrar en acción los medios aéreos. Es el sonido que nos llega desde Ávila del incendio en este momento. A punto de iniciar sus vacaciones de verano, el presidente del gobierno hizo ayer balance de un año político muy complicado para los socialistas por el caso Cerdán y el voto cada vez más fracturado de la mayoría de investidura. Aún así, Pedro Sánchez se mostró confiado en poder completar la legislatura. Bueno, pues ya llevamos 2 años. Y luego vendrá el tercero, y posteriormente vendrá el cuarto, y habrá elecciones, y unos seguirán con su raca de siempre de anticipar elecciones y otros seguiremos pues intentando sacar adelante las cosas buenas para nuestro país. Panorama bien distinto del que describe Feijóo, que también hizo ayer balance. Habla de un gobierno cercado por la corrupción y que se dedica a fomentar el odio entre los españoles. Es por ello que habla el Partido Popular, se propone como la solución a los problemas que enfrenta el país. Porque lo que está sucediendo en España no va a volver a producirse. Nosotros somos distintos y actuaremos de forma distinta, con decencia, con respeto a las instituciones y con respeto a los ciudadanos. Se conforman con que todos parezcamos iguales, pero no cuela. Feijóo, que propuso a los dirigentes de su partido que lo pongan en modo electoral. Es martes, es 29 de julio.
Esta mañana se va a celebrar en la Moncloa en apenas un par de horas la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Una cita en la que el Gobierno aprobará la ampliación en 3 semanas del permiso por nacimiento y cuidado de un hijo, en línea con lo que exigía Yolanda Díaz. Sumar se anota así un tanto dentro de la coalición al conseguir que se alarguen estas licencias, que llegarán en total hasta las 19 semanas. 17 de ellas a disfrutar en el primer año de vida o acogida del menor y las 2 restantes hasta que se cumpla 8 años. Una medida que además tendrá efecto retroactivo para quienes hayan sido madres o padres a lo largo de este último año. Estefanía Salvatierra. Sumar quería irse de vacaciones con los permisos parentales aprobados y así será. El Consejo de Ministros añadirá una semana a los permisos de nacimiento. Las 16 semanas pasarán a ser 17 y a las 8 de permiso parental no retribuidas, que se quedan como están, se añaden otras 2 que tienen el mismo nombre, pero cambia que sí están remuneradas. El coste correrá a cargo de la Seguridad Social. Fuentes de trabajo dicen a la SER que la medida tendrá un presupuesto de 1.500 millones de euros. Además, de efecto retroactivo desde el 2 de agosto de 2024. Así, ya tendríamos las 3 semanas extra que, unidas a los permisos de lactancia, que también son remunerados, servirían para frenar la sangría que nos supone el incumplimiento de la Directiva Europea en materia de conciliación y que hace que acumulemos una multa de más de 10 millones de euros. El Real Decreto Ley también amplía el permiso de nacimiento y cuidado de las familias monoparentales hasta las 32 semanas. Todo esto entrará en vigor cuando se publique en el BOE, previsiblemente este miércoles. Les decíamos que todo esto en este contexto en el que Pedro Sánchez hizo balance de la legislatura y dice que estamos en el Ecuador y se comprometió a presentar los presupuestos de 2026. Sí, una tarea complicada por el desgaste de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo tras el estallido del caso Cerdán. El presidente del Gobierno confía en recuperar la sintonía con sus socios de investidura y estos ayer no tardaron en ponerle precio a ese respaldo a unas eventuales cuentas públicas que, recordemos, no se renuevan desde hace 2 años. Sí, de hecho, lo que llama la atención en particular es el tono muy duro que usaron los portavoces de Podemos, también de Junts, pero especialmente Podemos, que dice que la legislatura está ya finiquitada. Sohaib Nadi. La fragilidad parlamentaria obliga a mirar a todos y cada uno de los socios de investidura y sus distintas sensibilidades para sacar adelante los presupuestos. Junts no apoyará nada que salga del gobierno sin una contraprestación que satisfaga sus exigencias, mientras en Esquerra, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, condiciona el entendimiento con el Ejecutivo a la financiación singular catalana, con la que de momento reconoce no están satisfechos. Si l'actitud del Ministeri continua sent la mateixa que fins ara, doncs malament. Podemos, protagonistas en la última derrota parlamentaria del Ejecutivo, no apoyarán unas cuentas que contemplen el incremento en el gasto en defensa. Además, la formación morada insiste en dar la legislatura por acabada. Pablo Fernández, portavoz. Creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada, está muerta. El anuncio de presentar los presupuestos será una exigencia de los socios, como PNV, o incluso de la otra ala del Gobierno, Sumar. La coordinadora Lara Hernández ha celebrado ese anuncio. Es una gran noticia, primero porque es una obligación democrática de todo gobierno. En cuanto a cómo se va a articular una posible mayoría que respalde el proyecto de ley, de momento en el Gobierno, conscientes de la dificultad parlamentaria, lo dejan para la vuelta de vacaciones. Eso de lo económico, el acuerdo comercial alcanzado este domingo con Estados Unidos, Europa y Estados Unidos ha levantado ampollas en varias capitales comunitarias donde no esconden el malestar con Ursula von der Leyen por ceder ante las presiones arancelarias de Donald Trump. Críticas a las que ayer puso palabras el primer ministro húngaro, el antieuropeísta Viktor Orbán, que tardó muy poco en cargar contra la presidenta de la Comisión, asegurando que Trump se la merendó en esa negociación en Escocia. Menos críticos se mostraron el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien ayer afirmaba: una escalation comerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potencialmente devastantes. Que una escalada comercial con Estados Unidos habría tenido consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. Este acuerdo comercial, que impone un arancel unilateral del 15% a todas las exportaciones comunitarias hacia los Estados Unidos, genera dudas no solo en las capitales, también en las bolsas, que anoche cerraban en Europa con pérdidas después de un arranque de semana lleno de optimismo por haber evitado el abismo, la escalada de la guerra comercial. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, arrancaban en verde celebrando que se evitaba la guerra comercial, pero han terminado en rojo con caídas de hasta un 1% para la bolsa alemana, anticipando que aunque no es el peor, el escenario que se abre a partir de ahora sigue siendo malo. Además, la falta de concreción sobre qué pasará con algunos productos, algo en lo que insistían las televisiones financieras en Estados Unidos,
Ha golpeado especialmente a farmacéuticas o a empresas de semiconductores. Sin embargo, el sector del automóvil ha liderado las caídas un día más, con pérdidas de hasta un 3% para Volkswagen, y en rojo ha terminado también el sector de la defensa. La fuga de inversiones a Estados Unidos, que contempla también ese pacto, ha provocado caídas de más del 2% para firmas como la italiana Leonardo o Rheinmetall. El euro, por cierto, ha sufrido su mayor caída desde mayo frente al dólar, descontando el golpe que puede ejercer este nuevo paisaje comercial sobre la economía europea. Como decíamos, el gobierno francés ha sido uno de los más críticos con el acuerdo sellado por von der Leyen. El ejecutivo de Bayrou habla de una sumisión ante las exigencias del estadounidense y pide trabajar desde ya para contrarrestar sus efectos sobre las exportaciones europeas. Desde París, Lucía Riera. El primer balance de daños va a ser el miércoles. El ministro de Economía ha convocado a los representantes de los sectores afectados por los aranceles para discutir las consecuencias del acuerdo. Un pacto con el que el primer ministro Bayrou cree que la Unión Europea se ha resignado a la sumisión. Crítico también el ministro de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin. ¿Es que cet accord est équilibré? No. Considera el pacto desequilibrado, aunque reconoce que dará estabilidad a las empresas. De desequilibrio han hablado igualmente el ministro para Europa, Benjamin Haddad, y el ministro de Industria y Energía, Marc Ferracci. Que anima ahora a seguir trabajando para reequilibrar los intercambios entre Europa y Estados Unidos, sobre todo en la parte de los servicios, y sin descartar incluso echar mano del instrumento contra la coerción económica. Las 7:12, científicos de la Universidad de Navarra han logrado en un ensayo clínico erradicar la recaída y la metástasis del cáncer de mama más agresivo y el que tiene peor pronóstico. Han combinado la radioterapia con 2 fármacos y aseguran que el resultado ha sido muy eficaz, aunque ahora haya que demostrarlo con un ensayo clínico con pacientes. La información de Mariola Lourido. El cáncer de mama triple negativo es el más agresivo y el de peor pronóstico. Representa entre un 15 y un 20% de los casos y afecta principalmente a las mujeres jóvenes. Es una investigación financiada por el Gobierno de Navarra. Rafael Martínez Monge. Combinar la radioterapia con 2 fármacos que ha sido extraordinariamente eficaz en los modelos preclínicos y además con muy poca toxicidad. Otro de los investigadores, Fernando Lecanda, explica su eficacia. Que las células del sistema inmune son capaces de reconocer mejor a las células tumorales y de erradicar no solo la recaída local, sino también la diseminación de estas células a otros órganos distantes. La Universidad Clínica de Navarra busca ahora financiación para realizar el ensayo clínico en pacientes. Vamos a saludar en Mallorca a Mamen Municio. Hola Mamen, buen día. Hola, buen día. Y en Sevilla, Elena Carazo. ¿Qué tal, Elena? Hola, ¿qué tal? Con otras historias que son noticia. Por ejemplo, en Andalucía, turismo de allí, de esa comunidad, ha aprovechado las respuestas automáticas que activamos en los correos electrónicos cuando nos vamos de vacaciones para hacer promoción turística. Sí, los que estamos a punto de empezar las vacaciones y no Vaya quiero dar Dios. envidia a nadie. Por Dios, Carazo. Lo siento, sastre. Bueno, pues estamos con eso de darle la vuelta a la respuesta automática que activamos en los correos y claro, pues se puede hacer como todo el mundo o como propone la Junta de Andalucía, con un poquito de arte. En vez de decir me ausentaré de la oficina hasta el día X, estoy fuera con acceso limitado al correo hasta el día X, pueden ser sustituidos por... Hola, me pillas en Huelva. Te contesto cuando vuelva. Estoy en Sevilla, no me pongas reuniones, ponme media de boquerones. En Madrid no hay playa. Vaya, vaya. Pero en Cádiz sí. Hoy cambio la alarma por la Alhambra. Nos vemos a la vuelta. Tengo una noticia buena y una cala. La buena es que estoy de vacaciones y la cala, una maravilla. Ahora mismo estoy con un gazpacho. Cuando vuelva de Córdoba voy a tu despacho. Y todo esto en la web de Andalucía Office. Eliges tu respuesta según el plan, lo compartes en redes sociales, sastre. Incluso puedes participar en un sorteo de un fin de semana en Andalucía de 3 noches de estancia. Así que cuando te toquen las vacaciones, apúntate, a ver si tienes suerte. Mamen, apúntate tú también. Te voy a decir una cosa. Disfruta mucho de tus vacaciones, pero como me des una respuesta así a cualquier correo... ¿Qué me va a decir? Te retiro la palabra. ¿No? Te retiro la palabra. En fin, que tú pero me bueno, quieres mucho. Sí, además no te voy a escribir en vacaciones. Mamen, niños capitanes de barco por un día en los ferries a la península. Sí, yo que también vuelvo además de vacaciones y a trabajar. Bueno, ya, basta. No, a mí me toca ya trabajar. Bien, entonces bien, Mamen. Os cuento, es una iniciativa de Transmed. El objetivo es acercar a los más jóvenes al mundo del mar y a las profesiones vinculadas
vinculadas al transporte marítimo. El nombre Capitán por un día, y la propuesta es que por un día estos niños y niñas que viajen de Baleares a la península pues se transformen en auténticos miembros de la tripulación y que conozcan pues un poco el entorno marino. Miguel Pardo es el director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España. Nos hemos dado cuenta que realmente las profesiones marítimas no siempre están reconocidas, y cómo mejor podemos enseñarlas, pues enseñarlas desde niños, ¿no? Y si cogemos a estos niños que viajan con nosotros y les podemos enseñar con un pequeño taller, con un animador, cómo se hacen los nudos, los términos elementales de un barco, y que luego suban a conocer a los capitanes o capitanas, va a ser la mejor forma. Al finalizar la actividad, cada participante va a recibir un diploma personalizado como recuerdo de la experiencia, y los padres pues podrán viajar más tranquilos. Un vecino en Punta Umbría que pide a los conductores que no aparquen en su puerta ni aunque sean Goku o Rita la Cantaora. A ver, el cartel un poquito cutre, pero llamativo porque es un folio, pero lo ha puesto en su puerta, ha tirado de imaginación, y es que claro, el problema de que te aparquen en la puerta en zonas de playa es complicado. Prohibido aparcar, sea quien sea, amigo, conocido, bro, Rita la Cantaora o Goku que viene en la nube a recoger a Chichi, pero vamos, que en cualquier caso que se llama la policía y te comes la multa, o sea que es que si te ponen eso, yo que tú una parca vas a tres, vamos. Desde luego que no. Es que tiene que estar un poquito harto ese vecino. Bueno, sí, vaya. Mamen, gracias, y Carazo, que tengas un buen descanso. Un abrazo grande. Unas buenas vacaciones. Adiós. Adiós. Vamos con nuestra recomendación cultural de esta mañana, hoy con una exposición que verán fusiona escultura, vídeo y performance, y reflexiona sobre la convulsa historia de Guatemala y también la propia vida de su creador. A esta exposición nos va a acercar Raquel García. Visitar el Reina Sofía siempre es una buena recomendación, pero hoy, más allá del Guernica, recomendamos descubrir la exposición temporal que el museo ha dedicado a Naufu Ramírez Figueroa, uno de los artistas más interesantes de la escena internacional y de la que puede disfrutarse durante todo el verano. La violencia y los conflictos armados de la historia reciente de su país de origen, Guatemala, atraviesan la obra de Naufus, tan política como poética, marcada por su exilio forzoso tras 2 décadas de conflicto armado. Una narrativa compleja que sorprende al espectador, en la que se mezclan los sueños, la memoria y la infancia, que cuestiona los relatos establecidos y que reflexiona sobre el sinsentido de la violencia colonial y de la guerra. Quise recrear una pesadilla que tuve la mañana que supe del asesinato de mi tío, que era estudiante de la universidad en Guatemala y que fue pues parte de un grupo de estudiantes que fueron asesinados a la misma vez y que al mismo tiempo fue una controversia en Guatemala en sí, porque pues acusaban a estos estudiantes de ser disruptivos. Habla el artista de su obra Illusion of Mother, el vídeo de una performance que fue filmada y concebida expresamente para verla en vivo en Internet. Junto a ella, la tan espectacular El dedo reptiliano de Dios, la creada específicamente para esta exposición, Cuna y Arrullo, o una de sus instalaciones más icónicas, Lugar de Consuelo, una oportunidad única de poder ver esta obra que acaba de comprar el MoMA para su colección permanente y que por primera vez cede antes de exponer a su público. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.